Gracias por estar aquí en el programa. Hoy nos acompaña, y estamos muy contentos por ello, está Alex Pareja, periodista deportivo de la cadena internacional ESPN, que en realidad es un hombre también ligado mucho al fútbol. Jugó a muchos niveles, él nos va a contar, no solo además fútbol de 11, sino también fútbol sala. Así que estamos muy agradecidos, Alex, de que nos permitas conocer un poco más de ti. ¿Cómo estás? Pues mira, Gerardo, muy bien, pasando el confinamiento como se puede y muy contento de poder hablar contigo. Que hacía un tiempito que desde la última vez y me alegra volver a ver a los amigos. Igualmente, Alex, por supuesto, estamos muy contentos. Bueno, Alex, la mayoría de personas se quiere saber cómo es que llegas por empezar a ESPN. ¿En qué año fue esto y cómo se dio? Pues mira, hace justo 5 años ahora. Este mes de abril ha hecho 5 años de mi debut en ESPN y está muy ligado a mi trayectoria vital. A mí hace cosa de 8 años, 7 años y medio, me cambia la vida por completo porque me toca una green card, el permiso de residencia y trabajo en Estados Unidos, a la cual me apunté, y esto es 100% verídico, por pasar el rato, porque me aburría en casa aquel día, ¿sabes? Lo único que no quieres, cuidado con lo que deseas. Pues eso es exactamente lo que sucedió cuando me apunté a la Green Card. Una vez que sucede todo esto, el proceso de obtención del documento, me toca la lotería, es bastante largo, son prácticamente 2 años, y entonces cuando lo consigo, me vengo aquí a Estados Unidos con la idea de probar suerte. Yo trabajaba en TV3, en la televisión pública de Cataluña, y tuve la suerte de que me daban 2 años de excedencia con reserva de plaza. Yo podía venir aquí a Estados Unidos, probar fortuna, dijéramos, y si no iba bien, tenía 2 años para regresar a mi puesto de trabajo. Eso me empujó a saltar porque tenía una red de seguridad. Y entonces, una vez que llegué aquí a Estados Unidos, empecé a plantearme mi futuro profesional. Empecé a tantear a medios de comunicación deportivos en español, pero también empecé a buscar también trabajo en el mundo del fútbol aquí en Estados Unidos. Yo, aparte de periodista, también tengo el título de entrenador. Entonces, de manera paralela, fui moviendo eso. Me establecí en Nueva York, empecé a trabajar en una academia de fútbol en Nueva York, pero a la vez uno de los contactos con los que yo me había referido, al empezar a buscar trabajo aquí en Estados Unidos, que era Alberto Cacho, que era el productor de Fuera de Juego, respondió el mensaje, se ofreció a conocernos en persona y tras aquello, al cabo de 2 o 3 meses, un día prácticamente sin avisar, recibo una llamada telefónica que si me apetecía ir como invitado a Fuera de Juego al cabo de 2 semanas. Aquello se convirtió en una especie de prueba, un tryout que le hacen a los futbolistas, pues prácticamente lo mismo. Yo estaba sentadito en aquella mesa sabiendo que, dependiendo de cómo fuera el programa, mi futuro en ESPN podría estar abierto o no. Y afortunadamente aquella primera prueba salió bien, era un viernes, Fuera de Juego, y al cabo de poco pues empecé a hacer primero colaboraciones muy esporádicas en ESPN, pero principalmente en Fuera de Juego, sobre todo relacionado con la Liga de Campeones, hasta que al final la cosa como que se estabilizó más y formalizamos la relación. Bueno, Alex, claro que sí. Justamente mencionabas el campeonato de la Liga de Campeones, pero también has jugado campeonatos a nivel UEFA, ¿verdad? Cuéntanos un poco eso. A ver, tú eres un amante del fútbol, evidentemente, pero ¿te llegas a dedicar al fútbol de manera completa? O sea, ¿en algún momento te planteaste llegar a ser futbolista profesional? Mentiría si te dijera que no, porque todos los niños hemos tenido esa idea. Sobre todo cuanto más joven eres, cuanto más ingenuo y más ganas tienes, mejor, ¿no? A medida que vas creciendo te das cuenta de que el nivel que tienes es el que es. Yo no era mal futbolista, pero tampoco era un crack. Y tienes que aprender a verlo todo de manera global. Yo sabía que con mucha suerte, mi tope de nivel era Segunda División B en España, como mucho, y teniendo muchísima suerte, Segunda División. Eso no te da para vivir en un contexto optimista 80 años. Entonces, hubo un momento en el que tuve ese diálogo conmigo mismo,
con 18 años. Entonces yo estaba jugando en la segunda división de sub-19 en España para un muy buen equipo, era el capitán, no me podía quejar, pero sabía que yo tenía un techo. Entonces, en ese momento, con 18 años, yo tuve ese diálogo conmigo mismo y decidí centrarme en mi carrera como periodista, que era la otra gran pasión que tenía desde pequeñito. Pese a eso, continué jugando de manera más residual, de manera ya pues simplemente para sacarme un sobresueldo, para apoyarme en los estudios, para poder pagarme la gasolina, todas esas cositas, todos esos gastos que empiezas a tener cuando tienes 18, 19, 20 años. Y después de jugar 3 años ya como amateur en tercera división en Barcelona, tuve la suerte a nivel profesional como periodista, ya me fui a trabajar a Andorra Televisión, en Andorra, en ese país maravilloso, pequeñito, este país, lo podéis ver aquí, esta es la matrícula de mi auto de por aquel entonces, y tuve la suerte de que mientras yo trabajaba y presentaba los deportes en Andorra Televisión, podía jugar. Primero jugué a fútbol sala por cuestión de horarios, un deporte que había practicado simplemente con los amigos, y ganamos 2 veces la liga y fuimos a jugar la UEFA Futsal Cup, que es el equivalente a la Liga de Campeones. Pero claro, jugábamos profesionales, que eran los demás, el campeón de Serbia, que era el anfitrión, el campeón de Eslovaquia y el campeón de Europa, que era el equipo español Inter Movistar. Pues nos juntamos en un hotel y en un torneo, estos 3 equipos y el campeón de Andorra, que estaba formado pues, por un camarero, un profesor de tenis, un periodista, etc. Pues, imagínate. Eso fueron 2 años, ganamos 2 veces la liga, y al año siguiente, por cuestión de horarios, pude empezar a jugar de nuevo la Liga de Fútbol 11, la Liga de Fútbol que conocemos todos. Claro. También tuve la suerte de aterrizar en un equipo que quedó campeón de liga y fuimos a jugar la Copa de la UEFA, la Europa League, porque por aquel entonces el campeón de Andorra solo jugaba la previa de la Europa League. Total, que fuimos a jugar a Sarajevo, una eliminatoria doble partido. ¿El estadio lleno? ¿El estadio lleno en Sarajevo? El estadio, pues yo te diría que era el Estadio Olímpico de Sarajevo. Se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno del 84. No estaba lleno del todo, pero sí que recuerdo salir a calentar y ver toda la curva sur llena de ultras con bengalas en Serbia, que no es poca cosa. Y aquello impresionó bastante. Y la verdad que el estadio, para ser la primera fase de clasificación para la Europa League, tenía un aspecto bastante bonito. Fue una experiencia inolvidable, ya te puedes decir. Imagino que fue tu mejor experiencia en el fútbol, al mayor nivel que pudiste alcanzar. Sí, simplemente lo calificas por eso, por el nivel, obviamente, jugar una eliminatoria europea es algo que ni siquiera profesionales 100% del mundo del fútbol pueden decir. Entonces yo me considero un afortunado. Previo a eso, también otro de los hitos de mi carrera como futbolista fue jugar en las categorías inferiores del Barça. Solo lo hice durante un año porque fue un salto también muy grande. Yo era muy pequeño, yo tenía 10 años y pasé de jugar en el equipo del colegio, que ni siquiera estábamos federados, a jugar en el Fútbol Club Barcelona y con toda la presión que eso conlleva. Pero eso también fue un aprendizaje muy, muy bonito. ¿Y coincidiste con algún futbolista que después llegó al primer equipo? Sí, mira, coincidí con Jordi Ferrón, que fue un lateral derecho que después jugó en el Rayo Vallecano muchos años, en el Zaragoza, fue olímpico por España. Coincidí con Iván Cuadrado, un lateral derecho también, un central muy fino, muy técnico, que jugó muchos años en el Murcia y en el Málaga. Coincidí con Quique de Lucas, un jugador que después pasaría por la cantera del Español y que jugó en el Chelsea y en el Paris Saint-Germain. Tuve bastantes compañeros que después, afortunadamente, llegaron a primera división. Y luego en el otro equipo, una vez que salí del Barcelona, que me dieron la baja, yo jugué muchos años en el San Gabriel, que es ese equipo del que te digo, en el que era capitán, etc. Y allí coincidí con 2 campeones de Europa, 2 jugadores que acabarían levantando la Champions. Uno fue Luis García, el jugador que pasó por el Liverpool y el Atlético de Madrid y que después desarrolló su parte final de la carrera en México. Y el otro fue Oulaguer Presas, aquel lateral derecho que jugó, nadie sabe cómo, prácticamente, de titular en la final de la Champions del 2006 con Frank Rijkaard.
es un orgullo realmente poder repasar tu carrera y ver que has compartido vestuario en algún momento de tu vida con gente a la que ha ido muy bien. Y la verdad que te alegras mucho por ellos. Conviertes prácticamente sus éxitos profesionales en algo que es tuyo, que es íntimo. Claro que sí, entiendo muy bien, Alex. Y bueno, de alguna manera eso forma parte de tus mejores recuerdos en España, pero tú ya tienes una vida en Estados Unidos. Nos acabas de mostrar, por ejemplo, la matrícula de tu coche que está justamente detrás tuyo en Andorra. Ese debe ser una de las cosas que en definitiva no querías dejar en España. Pero, ¿qué fue lo más preciado que sí no pudiste llevarte contigo a los Estados Unidos? Hablamos, por ejemplo, de un objeto, de algo muy, muy especial para ti. Uy, algo muy objeto, ¿no? Mira, de hecho, todo esto que tengo aquí, aquí detrás, estuvo durmiendo, entre comillas, en Barcelona durante más de 2 años. Por esa situación que tenía yo de incertidumbre, de no saber si quería venir aquí a los Estados Unidos a establecerme de manera fija o si quería volver a Barcelona. No te voy a engañar, en un primer momento el plan era venir aquí, probar la experiencia y luego regresar a Barcelona porque es mi ciudad y porque además yo tenía un trabajo en TV3 que me gustaba mucho. Pero, gracias a Dios, también las cosas sucedieron como sucedieron y la verdad que no me puedo quejar y estoy encantado y ya tengo la idea de quedarme aquí a vivir para siempre. El tema es, todos estos objetos durmieron durante 2 años y medio en Barcelona y después tenían un trastero, conseguí armar toda la logística para que me los trajeran y realmente es bonito, ¿no? Es como, ¿cómo te diría? Como abrir regalos el Día de Reyes, porque empiezas a abrir cajas y te empiezas a encontrar tu vida anterior que te parece tan cercana pero a la vez tan lejana, tanto en el tiempo como en la distancia física. Afortunadamente yo creo que me pude traer prácticamente todo, no me dejé nada. Lo único que me dejé, y que se lo dejé a mi hermano, a mi primo y eso, aparte de algunas revistas, de algunos videojuegos y cosas de estas, fue una guitarra. Yo tenía una guitarra acústica y nada, me tuve que comprar otra para poder pasar el trago, porque yo sin guitarra no sé vivir. Bueno, y justamente viendo esa guitarra, iba a llegar ahí, Alex, viendo esa guitarra, supongo que no te olvidaste tus discos o cassettes de Metallica, ¿verdad? Porque Metallica debe formar parte de tu vida, todos los que te conocemos sabemos que eres un fanático. Cuéntanos un poco de dónde nace la afición, si te la transmitió algún hermano mayor, un primo, un familiar, o lo viste por primera vez por televisión. ¿Cómo fue ese enamoramiento de Metallica? Pues mira, yo soy muy mitómano, Gerardo, muy mitómano. Entonces, a mí, y sobre todo en esa etapa donde eres tan permeable como la adolescencia, pues te dejas como, no sé, hay un verbo en inglés que es outshine, que te deja cegar, te dejas en contacto por la capacidad de atracción, por la mística, ¿no? de los cantantes, de los actores, etc. Eres muy vulnerable a todo ese carisma. Entonces empecé precisamente escuchando por mi cuenta el primer mega gran grupo del cual yo me fui haciendo fan, fue precisamente de este, y no está preparado, que lo sepa la gente. Yo soy muy fan de R.E.M. Okay. Soy muy fan de R.E.M. Entonces fui siguiendo una línea muy lógica, si te paras a pensarlo musicalmente, pero a nivel de exploración. Empecé obsesionándome con R.E.M., de los cuales tengo todos sus discos y tuve la suerte de verlos en concierto 2 veces antes de que se disolvieran. Y después pasas a Nirvana, porque mi adolescencia coincide en el tiempo con la eclosión de todos los grupos grunge, de Nirvana, de Pearl Jam, de Soundgarden. Entonces, empecé con R.E.M., descubrí todos estos grupos, todos estos estilos, y prácticamente la evolución natural te lleva a escuchar heavy metal, el heavy metal que se llegaba en aquel entonces, que era Metallica, Megadeth, Iron Maiden, y entonces a partir de entonces es cuando ya decido que el espectro más duro de mi gusto musical va a ser Metallica y me empiezo a obsesionar, porque soy un tipo muy obsesivo. Cuando algo me gusta, me centro muchísimo en ello.
Los vi por primera vez en el 97 en Barcelona y desde entonces creo que los he visto 5 o 6 veces. La última vez tuve el gusto, me autorregalé, bueno, las vacaciones de mi vida fue ir una semana a San Francisco con la excusa de verlos en directo, tocar con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, una reedición del S&M, que era un concierto súper especial que hicieron hace 20 años. Entonces, así a muy corto plazo te he explicado toda mi obsesión, pero realmente Metallica para mí es... No pasa un día prácticamente de mi vida sin que escuche una canción o intente tocar algo. Los clubes de fan de Metallica, de hecho, te habrán tratado de contactar al saber que tú, pues, eres una figura en la televisión internacional y que, imagínate, puedes pertenecer a ellos tranquilamente. Pero te aclaro, por si acaso, Alex, que yo he tenido la suerte de ver a R.E.M. y a Metallica en vivo también en Lima, Perú, te lo aclaro. Pero no soy conocedor como tú, evidentemente. Y justamente aquellas personas que tal vez no conocen mucho del rock estereotipan a las personas que les gusta el heavy metal con el pelo largo. ¿Y dónde está el pelo largo, Alex? Pues te voy a eso creo que alguna vez te lo comenté en la redacción. Yo llevaba el pelo largo. Yo llevé el pelo largo muchos años. De hecho, toda mi vida he ido haciendo el acordeón, ¿no? Y bueno, y suerte que todavía me queda algo, pero no, he ido haciendo... yo no. Bueno, cada uno con lo que le queda puede hacer cositas. En la adolescencia precisamente, en ese momento en el que descubro Nirvana y descubro Pearl Jam, era obligado prácticamente dejarte el pelo largo. Me lo empecé a dejar y desde los 15 años hasta los 35, que fue la última vez, 35, 34 más o menos, fui llevando on and off el pelo largo. Lo llevaba por etapas. Durante un año lo llevaba largo, después me lo cortaba, después me lo volvía a dejar largo, etc. Y la última vez que llevé el pelo realmente largo fue en 2013. En 2013, no hace tanto, yo tenía ya entonces en 2013 34 años y llevaba el pelo por aquí, me hacía mis colas, me hacía mis man bun y todo eso compatibilizado con salir por televisión. Era una cosa que prácticamente no... Sí. Bueno, Alex, y bueno, o sea, tu gusto por Metallica llega tanto de que, por ejemplo, si te doy a escoger, ponte que Metallica un día anuncie, bueno, nos vamos a retirar, va a ser nuestro último concierto, y justo coincide con un partido entre el Real Madrid y Barcelona en Champions. ¿A dónde vas? Decide, por favor. Y no tengo que trabajar, voy al concierto de Metallica. Yo lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. O sea, el fútbol es mi pasión, es mi modo de vida, etc. Pero Barça contra Real Madrid va a haber toda la vida. Conciertos de Metallica, si ese es el último, no va a haber más. Y yo soy a mí me gusta mucho, soy súper entusiasta de las experiencias, más que de las posesiones materiales. Entonces, a mí me gusta mucho vivirlo, realmente hacer cosas que me gustan, exprimir al máximo el tiempo y las capacidades de ocio. Y es por eso que incluso cuando voy a conciertos o voy a este tipo de experiencias, muchas veces hasta me olvido de grabar porque lo que intento es absorberlo personalmente, construir la memoria aquí. Uh-huh. Bueno, ¿dónde se siente uno más nervioso, Alex? ¿Cuando va a entrar a una cancha o cuando va a entrar a un set de televisión? Es evidente que cuando ya agarramos la práctica, ya lo manejamos mucho mejor, pero siempre se termina sintiendo un poco de nervios igual. Son nervios y de hecho es un proceso muy parecido, Gerardo, pero que muy parecido. Antes de un partido, obviamente, está la charla táctica, está la preparación, está el estudio del rival, etcétera, etcétera. Está el calentamiento, cuando te empiezas a ver las caras con los contrincantes, cuando empiezas a buscar, yo en mi caso yo era lateral izquierdo, entonces yo siempre empezaba a buscar con la mirada al número 7 de ellos, que normalmente era el extremo que me tocaba cubrir. Entonces, todas esas cosas se te va haciendo el nudo en el estómago, las maripositas en la panza, hasta que pita el árbitro. Una vez que pita el árbitro, tú empiezas a jugar. Y eso es maravilloso. Es un cambio que todo el mundo que ha jugado algún partido de fútbol más o menos serio en su vida lo ha experimentado en su propia piel.
tienes nervios hasta que pita el árbitro. Bueno, pues en el mundo de la televisión pasa prácticamente lo mismo. Tú tienes también el prepartido, tienes la charla con el equipo de producción, la distribución de los temas, tienes la previa de los partidos que vas a ver, la información, te imaginas más o menos por dónde va a ir el partido, por dónde va a ir el show, qué es lo que tú quieres realmente expresar o qué quieres transmitir a la audiencia. Todo eso va en tu cabeza, igual que cuando estás calentando, te estás imaginando el partido que te vas a encontrar. Pues cuando nos dicen desde el aparatito, desde el audífono, estamos en el aire, se te olvida prácticamente todo y entras en una discusión. Quizá viene también por la experiencia, porque gracias a Dios llevo prácticamente 20 años en el mundo de la televisión, pero sí, porque es cierto que la experiencia ayuda a mantener los nervios a raya, pero yo te diría que son dos procesos muy parecidos. El de antes de empezar a jugar un partido, antes de empezar a entrar en un set de televisión en directo, y que la resolución es la misma. En el momento en que la pelota empieza a rodar, estás más por lo que tienes que estar y prácticamente ni te das cuenta de nada. Y Alex, tú nos has recordado algo que evidentemente también te iba a consultar. Tú eras marcador izquierdo, ¿verdad? Sí. Y algunos delanteros dicen que les gusta que le hablen, que los defensores como que le griten y los amenacen a veces, ¿no? ¿Tú cómo eras? ¿Eras un poco más de estar callado o eras un poco de tratar de intimidarlo, de distraerlo? ¿O solamente no, no? No, mira, va en función del rival. Si tú sabes que te vas a encontrar con un delantero al que le motiva que le digas cosas, no le dices ni hola, ni lo miras a la cara, simplemente. Si tú sabes que el rival que tienes se intimida fácilmente, entonces al primer balón dividido vas a ir con todo. Obviamente sin hacer daño, sin intención de hacer daño. Pero mi idea era siempre estudiar al rival. Dentro de ese estudio del rival entraba también la parte psicológica, y si él quería guerra, si él quería marcha, yo era un témpano de hielo. Si el otro jugador era más tímido, entonces yo era el que le instigaba un poquito. Recuerdo un par de episodios, aquí entre tú y yo, de trash talking bastante bueno. Yo era muy bueno con el trash talking. Normalmente no lo sacaba a relucir, pero hubo un par de veces en las que sí que tuve, y no estoy especialmente orgulloso, pero sí que recuerdo eso, que un par de delanteros, mientras el balón estaba en la otra punta, los dos hablando solos y bueno, cada uno intentando hacer daño donde más le picaba al otro. ¿Expulsaron muchas veces? No, solo me expulsaron en mi carrera una vez y fue el día de mi 18º cumpleaños. Por 2 amarillas, la segunda de la cual no era correcta. Pero bueno, sí. Bueno, Alex, pasando ya a tu etapa de entrenador. Tú eres entrenador, Uh-huh. sí. Tienes acreditación UEFA, ¿no? Según entiendo. Uh-huh. Si por ahí podrías elegir formar parte de un actual comando técnico de los equipos que están en Champions, ¿cuál elegirías? Yo sé que tú eres muy amante de Guardiola, así que permíteme, por favor, decir que no el City. Otro equipo de la por favor. Aquí entonces sí que me pillas, porque ya sabes que yo soy curifista, guardiolista, soy de esa rama. Me encantaría trabajar por dentro en el cuerpo técnico del Manchester City. Pero si quitas a estos de la ecuación, hombre, yo te diría que por curiosidad, por metodología, me gustaría echarle un vistazo, trabajar desde dentro en el Leipzig, por ejemplo, que es un club muy moderno, con una metodología muy particular, que ha ido cambiando de técnicos a lo largo de los años, pero que han mantenido una progresión y una identidad propia, que eso es algo muy difícil de conseguir en un club artificial, entre comillas, como el Leipzig. Por eso tendría mucha curiosidad, por ver cómo trabajan y por ver cómo se mueve este tipo de club, que no es el club tradicional al uso. Y sí, como decías, soy entrenador, tengo la licencia UEFA desde el año 2013. De 2013-2014. Claro, y te hemos escuchado además, toda Latinoamérica te escucha analizar los partidos. Ayuda mucho justamente esta preparación como técnico para ver cómo se
ubican los jugadores, los sistemas de ataque que usan. Sí, es complementario a la experiencia que tú has tenido como futbolista, por mucho que sea modesta, como en mi caso, porque no nos vamos a engañar, pero ayuda mucho a abrirte la mente, a abrirte los ojos también y a ponerte en la piel del entrenador, porque al final es lo que estás intentando convertirte en entrenador. Y te amplía muchísimo el abanico mental, eso para empezar. O sea, muchas veces el futbolista, por haber estado allí, cosa que tiene un mérito tremendo, pero ya piensa que lo sabe todo. Y muchas veces no es así. Hay futbolistas tremendamente inteligentes que no necesitan un título para tener eso, una inteligencia táctica bestial, y en cambio pues, hay futbolistas que por mucho que hayan jugado, que es imposible, pero 7 finales de Copa del Mundo, igual no te saben analizar un partido. Entonces, a mí me sirvió mucho, sobre todo en cuanto a estructurar el análisis de los equipos, en cuanto a simplificar terminología, muchas cosas. Realmente es un año entero, es un curso escolar entero. Yo estuve yendo al colegio de nuevo desde, mira, entrábamos a las 8:30 de la mañana, salíamos a las 1:30 de la tarde, de lunes a viernes, desde mediados de septiembre hasta mediados de junio. Es decir, yo pasé un curso escolar entero, ya bien entrado en la treintena, aprendiendo cosas, muchas de las cuales ya las habías visto, ya las conocías de tu experiencia como futbolista, pero desde el otro punto de vista. Y no solamente es el qué, sino es el cómo y el por qué. Y por qué finalidad. Y entender el fútbol como una estrategia global. No simplemente son 11 tipos que se juntan en un partido, sino el contexto de ese partido, lo que quieres conseguir a lo largo de la temporada. Hay muchas cosas, muchas facetas que realmente son apasionantes. Bueno, Alex, ya para ir justamente concluyendo, quisiera, ya que estamos hablando de fútbol, por supuesto, un poquito tu opinión de la selección peruana. Definitivamente les va a interesar mucho escuchar tu opinión. Lo que viste en el Mundial, ¿qué le faltó a la selección? Puntería. Jugó muy bien. Fue realmente una pena en el Mundial porque arrancó muy bien, jugando un muy buen fútbol. Creo que fue el partido contra Dinamarca en el que no contabilizan las oportunidades que tienen o no transforman el dominio, el buen juego en goles. Y realmente me supo muy mal porque fue una de las decepciones personales de la primera ronda, de la primera fase. Sobre todo por lo que había visto en el primer partido, que los vi jugar tan bien que luego me supo mal que ese equipo no pudiera transformar el buen juego en resultados, en superar la primera ronda. Y curiosamente, en la Copa América del año siguiente sucedió lo contrario. Futbolísticamente no eran tan vistosos, pero fueron mucho más efectivos, mucho más coherentes como grupo y les faltó esto, que llegaron a la final. No sé, por ejemplo, yo soy de los que se acostumbra a fijar o intenta fijarse en lo menos obvio, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el trabajo de Yosimar Yotun en el centro de la cancha, en la Copa América, me encantó. Para decirte un nombre, más allá de Gallese, más allá de los más destacados, pero el trabajo que hizo Yosimar Yotun en el pivote en Perú me gustó mucho. Claro que sí. Bueno, dos preguntas justamente puntuales. En la época del Mundial se habló mucho de Claudio Pizarro, el goleador histórico. Bueno, acaba de ser ya superado por Lewandowski en anotaciones de un futbolista extranjero en la Bundesliga, pero evidentemente nadie va a desmerecer lo que ha hecho Claudio Pizarro, que en Perú se le critica un poco porque tal vez a nivel de la selección se dice que no tuvo la suerte y no logró anotar la mayor cantidad de goles. Se le pensaba llevar en la época al Mundial, pero Claudio Pizarro ya era un jugador de más de 40 años y no jugaba mucho. ¿Tú crees que hubiera aportado de alguna manera, si hubiera sido mejor, o es difícil, o mejor dicho, es fácil hablar después de la guerra, como dice? Sí, con el periódico del lunes todo el mundo somos el mejor estratega posible. Yo tengo mucho respeto por los técnicos. Una de las cosas que procuro siempre en fuera de juego o en cualquier otro espacio de análisis en el que me toca participar es hablar con respeto de los entrenadores, porque nadie quiere tirarse piedras en contra de su propio tejado y más
en un entorno tan inestable como es el fútbol, en el que 3 resultados malos te pueden llevar a la calle. Entonces, yo considero que si no se le llevó, hay argumentos tanto a favor como en contra. El argumento a favor es, bueno, aunque no vaya a ser titular, aunque no tenga la forma, pero es un elemento de experiencia, de cohesión de grupo, etcétera. Pero esto solo lo sabe el que convive con él cada día, el entrenador que ve la influencia y la ascendencia que tenga sobre el resto de la plantilla, y comparar ese beneficio del carisma con lo que le puede o no puede ofrecer por su físico ya al equipo en el terreno de juego. Entonces yo creo que seguro que se tuvo en cuenta la inclusión o no con estos parámetros, pero al final es una decisión muy meditada, porque no es algo que se toma así a la ligera, y estoy seguro de que el cuerpo técnico de la selección desestimó que estimó que las contras de convocar a Pizarro eran mucho más altas que los beneficios. Claro que sí, Ale. Bueno, ya, y esta es la pregunta final, agradeciéndote, por supuesto, por el tiempo. Sabemos, mejor dicho, y esto le va a encantar también a los grupos de protección de los animales, que tú eres un amante de los animales, ¿verdad? ¿Tú sientes que tenemos mucho que aprender de ellos? Sí, yo, sobre todo los perros, yo soy un gran amante de los perros. Yo desde pequeñito siempre quise tener perro, pero vivíamos en un apartamento muy pequeño en Barcelona, y mi madre, con buen criterio, me dijo la mítica frase que todos los padres en algún momento dicen a sus hijos, que es: cuando seas mayor, cuando tengas tu propia casa, haces lo que quieras. Mientras vivas aquí hay que atenerse unas normas. Y sí, es lo que hice. Cuando regresé precisamente de mi experiencia en Andorra, un compañero de trabajo en la otra televisión en la que estaba, se le quedó embarazada la perrita que tenía y intentaba colocar a los cachorros. Y así fue como nació el flechazo, por fin, de mi historia de amor con Lola, que era mi perrita, un labrador negro precioso, a la cual tú conociste e incluso cuidaste en algunos... Cuidé por 3 noches, cuidé. Aunque no lo hice a veces también, porque me acuerdo que una vez llegué y había dejado un pan de molde sobre la mesa y Lola ya lo había jalado y lo encontré en el piso. Pero bueno. Era una glotona Lola. Entonces, gracias a esa coincidencia, gracias a que mi amigo pues tenía ese problema, que intentaba colocar a los cachorritos, conocí a Lola. La primera vez que la tuve en la palma de mi mano me cabía así, y era un labrador, imagínate, la conocí con 4 o 5 días de vida. Y nada, a los 3 meses, una vez que ya se separó de la mamá, la llevé a vivir conmigo, y esa perra pues al final vivió en Tarragona, que era donde en Barcelona, después en Tarragona, después volvimos a Barcelona, después se vino a Estados Unidos conmigo, y hasta que hace 1 año y medio ya aproximadamente, el 11 de noviembre de 2018, pues falleció de mayor ya, porque era una perrita mayor. Y sí, desde entonces, bueno, toda la experiencia vital que tuve con ella, estos 12 años fueron maravillosos. Me cambió como persona, me ayudó a ser mucho más responsable, mucho más cariñoso, mucho más sensible, y desde entonces, mira, eso creo que tú también lo sabes, no sé si lo vais a apreciar, pero yo tengo un tatuaje de la huella de Lola. Esto es su huella. Cuando falleció en el veterinario, le tomaron la patita, dijéramos, y me lo dieron de recuerdo como una pecita de barro. Y a los 3 días de de fallecer Lola, yo estaba tan deprimido que necesitaba hacer algo, porque me pasaba el día llorando en casa, no te voy a engañar. Y entonces vi la impresión de su patita, me fui a un estudio de tatuaje, no tenía ningún tatuaje, mi cuerpo estaba totalmente limpio, y nada, me lo fui a hacer. Y como el propio tatuador me reconoció, me dijo: donde te lo estás haciendo duele mucho, pero realmente es muy doloroso el tatuaje en el pecho, pero seguro que no es nada en comparación con el dolor de haberla perdido. Y realmente fue así. Lola fue una compañera de viaje maravillosa. Qué bueno que hayas compartido también ese sentimiento. Yo siempre me quedo con la foto que tú has puesto en tu perfil del WhatsApp, ¿no? Sí. Los dos aparecen mirando hacia un lado
¿no? Como cómplices, como mirando hacia el mismo lugar. Así que muchas gracias, Alex, de verdad, por este tiempo valioso que nos has dado. Para nosotros ha sido excelente tenerte aquí en el programa. Gracias, amigo. Siempre que quieras, amigo. Para eso estamos. Bien, ha estado con nosotros Alex Pareja. Usted siempre lo ve y siempre lo sigue en sus coberturas y transmisiones a través de la cadena internacional ESPN en todo Latinoamérica. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos.